Hola. Hola, buenas tardes. Listo. Hola, buenas tardes. Pues muy buenas tardes. Si el maestro Juan Manuel ya está listo, pues les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy pues es muy especial para un servidor, no solamente porque pues, ya iniciamos el mes de julio, el mes del abogado, y qué mejor con invitado de super lujo. Definitivamente, también debo decirles antes que otra cosa, que uno de las pocas cosas buenas que me ha dejado la pandemia fue haberlo conocido a él, conocer su instituto, y debo decir por justicia también que el proyecto que inicié en el mes de enero de este año de difusión del derecho, pues este está inspirado precisamente en el ponente de esta tarde, que por cierto, mis amigos, sobre todo mis paisanos acá en Yucatán, que no lo conozcan, yo lo conocí también gracias a otro buen amigo, el licenciado Pablo Romero, que también está por acá en el foro. Pero para los que aún no lo conozcan, debo decir que es uno de los mejores, si no es que el mejor, abogado postulante en materia mercantil, en materia de amparo, en el país, sin duda alguna. Recomiendo ampliamente el Instituto de Actualización Jurídica Becerril de la Yata. Y sin más preámbulo, pues le doy la más cordial bienvenida al maestro don Juan Manuel Becerril de la Yata, que nos va a regalar su tiempo, su conocimiento. Menciono por justicia también que no ha cobrado un solo peso, puro amor al arte. Así que, maestro, muchas gracias, muy bienvenido y muy buenas tardes. Adelante, el foro es todo suyo, más de 30 personas, que aparte pues está muy padre porque prácticamente estamos abogados de todo el país, unidos y seguidores suyos. Así que, maestro, adelante. Gracias, Javier. Pues después de tan generosas palabras, la verdad es que debo confesar que yo no soy muy partidario de las presentaciones de los ponentes, porque cuando tienen muchos títulos o cosas que presumir, es doble la responsabilidad, porque capaz de que no les gusta a los usuarios y pues entonces no funciona muy bien. Pero esperemos que sea una sesión académica bonita. La única regla del juego para el día de hoy va a ser que sea interactiva. O sea, ustedes siéntanse en absoluta libertad de subir su mano que tienen en la parte superior izquierda de su pantalla para que yo me pueda enterar, superior derecha, perdón, yo me pueda enterar cuando alguien quiera hacer una participación. Lo único que le solicitaría es que fuera relacionada con el punto visto en el tema y pues seguir retroalimentándonos con las experiencias u opiniones de cada uno en las fases que vamos viendo. Aquellos que puedan encender su cámara, pues se los vamos a agradecer para que me sienta acompañado, aunque sea virtualmente, pero al ser en vivo, nos estamos viendo. Y les pido, por favor, que el micrófono lo mantengamos en silencio para que no se vayan colando los ruidos, salvo cuando van a participar, y entonces ya lo desactivamos el silencio. Bueno, me pide hoy don Javier Cabrera que hablemos acerca del tema de la ejecución de las sentencias en los juicios civiles, latos en su civil, mercantil y hasta familiar. Veremos. Fíjense que se dice en el argot, y con razón, que un juicio ganado es un juicio ejecutado. Todo lo demás es una fantasía, es una mera ilusión, porque de nada nos serviría tener un papel en nuestro escritorio que dijera que ganamos 30 trillones de pesos si materialmente no cobramos uno solo de ellos, ¿verdad? Preferiríamos que el papel dijera 1,000 pesos y que se hubiese entrado al bolsillo. Entonces, lo más importante en un juicio es ejecutar, porque ustedes comprenderán que hay juicios que están destinados estadísticamente a ganarse. Es más, es poco probable que se pierda un juicio de aquellos que nacen con una prueba preconstituida. Ejemplo, un juicio hipotecario, un juicio ejecutivo, un juicio alimentario, por citar algunos. Lo normal sería que el actor siempre lo gane, dada esa ventaja procesal del documento fundatorio de su acción. Pero de que se gane a que se ejecute, pues le cobra ahí un resto, un tramo ahí que perseguir. Bueno, vamos a ver
¿Cuáles son las etapas procesales de un juicio? Todo juicio, dice mi querido maestro don Cipriano Gómez Lara, decía que es un fenómeno común, porque en atención al respeto de eso que se le conoce como las formalidades esenciales del procedimiento, los juicios están revestidos de las mismas fases o las mismas etapas, aunque les querramos llamar con un nombre distinto. ¿Qué tiene un juicio? Etapa postulatoria o expositiva también llamada, número 1, etapa probatoria o de instrucción, número 2, etapa preconclusiva y de dictado de sentencia. La preconclusiva la conocemos como alegatos o conclusiones, y la sentencia en algunas ocasiones, algunas ramas le han llamado laudo. Una etapa, le pondría un asterisco, una etapa impugnativa o recursal, porque puede o no existir dependiendo del tipo de juicio. Por ejemplo, el juicio oral mercantil no tiene etapa impugnativa ordinaria, sino extraordinaria. O sea, las impugnaciones no surgen de su ley doméstica, sino de una ley diferente, que en este caso sería la Constitución o la ley de amparo. Pero podrían tener una fase impugnativa. Y por último, la fase de ejecución, que es la que vamos a hablar hoy. La fase de ejecución se le conoce en el argot como la vía de apremio o la sección de ejecución. Ese es su título. Y podría aventurarme a decir que los juicios civiles lato sensu podrían, con un asterisco si quieren, antes de todos los que mencioné, podrían tener una fase prejudicial. La fase prejudicial, como las providencias precautorias, como los medios preparatorios, como las diligencias preliminares de consignación o medios provocatorios a juicio, etc. En esta charla nos vamos a centrar específicamente en la fase de ejecución, de cumplimiento de los fallos. Voy a compartir con ustedes, ¿me pueden hacer coanfitrión para que comparta aquí unas diapositivas con los compañeros, de favor? Adelante, maestro. Ya está, venga. Aquí está. Me dicen si ya se alcanza a ver, de favor. Ya se ve. Ok. Iniciaremos viendo los presupuestos para que se pueda ejecutar una sentencia civil o mercantil. Estas son las condiciones mínimas para que eso suceda. Se dice que para que haya caldo de gallina, pues tiene que haber gallina, primeramente. Entonces, para que se pueda ejecutar una sentencia, tiene que ser la misma condenatoria. Y aquí nos meteríamos a un problema de la distinción entre sentencias según la clasificación que se hace en atención a la función, naturaleza y fines de la sentencia. Lo normal es que se diga que hay sentencias estimatorias y desestimatorias. Las primeras, estimatorias, son las que acogen favorablemente la acción. Y las desestimatorias, pues las que no. Ahora, dentro de estas sentencias estimatorias, se dice que hay algunas que son declarativas, otras constitutivas y otras modificativas. De condena, sí, pero su finalidad sea para que se declare un derecho o se constituya un derecho o se modifique una situación jurídica. El ejemplo perfecto de una sentencia declarativa es cuando ustedes van y demandan una reivindicación, un pleito muy común en el ámbito civil. Es un juicio de títulos, llamémosle así. ¿Cuál es la prestación del inciso A de la parte actora? Que se me declare legítimo propietario. Y ya después pido la devolución de la cosa, frutos civiles, etc. Pero primero quiero que se me declare legítimo propietario por si el demandado me opone defensa de título contra el mío. Ese triunfo sería declarativo. O sea, sería una sentencia con una finalidad declarativa. ¿Qué más tenemos? Sentencias constitutivas, o sea, que constituyen una situación. Me viene a la mente el ejemplo de una sentencia de una acción confesoria, de una servidumbre, que es lo que busca el predio dominado,
que se le establezca un derecho de paso sobre el predio dominante. Y de proceder la acción, se constituye lo que no tenía antes. O sea, antes del juicio no tenía el paso, después del juicio sale con el mismo. Y las sentencias modificativas varían una situación jurídica, decíamos. El perfecto ejemplo, pues, es el divorcio. Entra una persona casada y sale del juicio feliz, perdón, sale divorciado, sale soltero. Entonces, hay sentencias con la finalidad declarativa, constitutiva o modificativa. Todas ellas implican una condena. Para que se ejecute esa sentencia de condena, no basta que sea declarada así, condenatoria, sino que sea firme o definitiva, inmutable esa sentencia. Esa es la primera condición. O suponiendo que sea apelable la decisión, si el juicio es que admitiera recurso ordinario, que dicho medio impugnativo, o sea, la apelación, sea solo en el efecto devolutivo y no en el suspensivo. ¿Cómo es esto? Bueno, dicen los códigos procesales, todos sin excepción, que las sentencias de segundo grado, o sea, las dictadas por la superioridad, por la alzada, el ad quem, causan ejecutoria por ministerio de ley. Lo mismo que aquellas que no son impugnadas dentro del plazo legal. Pero nosotros tenemos en nuestro sistema jurídico, recordemos, un medio extraordinario de impugnación, que es el juicio de amparo. En este caso, en la vía directa, que cabe contra sentencias, llamémosle así, contra resoluciones jurisdiccionales, el amparo judicial o amparo directo, que conforme al 170 fracción primera de dicha ley, o sea, la de amparo, pueden atacarse las resoluciones definitivas. Una vez que se agota ese medio extraordinario, si fuera el caso, y es negada la protección constitucional al quejoso, pues entonces nuestro fallo es ejecutable, que no haya posibilidad de que se pueda modificar. Porque una sentencia, por muy que la hayan ganado ustedes, mientras haya sido impugnada, corre el peligro, el riesgo de que pueda alterarse. Nadie va a estar seguro de que va a preservarse ese fallo, ¿verdad? Sino hasta que se resuelven las impugnaciones. Y la segunda hipótesis de ese punto número 2 citado es que si se apeló, que no quepa contra el mismo fallo una apelación en ambos efectos, sino solo devolutivo. Y aquí hago una pausa. A ver. La apelación es un recurso vertical, porque lo va a conocer el superior jerárquico de aquel que emite la decisión. Y ese recurso vertical se va a admitir siempre, sin excepción, en un efecto. Pero podría admitirse en ese efecto más otro adicional, que como son dos, le llaman ambos. Pero el que va a estar siempre presente en la apelación es el efecto devolutivo. Si se admite en un solo efecto, será devolutivo. Si se admiten ambos efectos, será devolutivo más suspensivo. ¿Y por qué está presente siempre el efecto devolutivo? Significa en castellano, el superior jerárquico, la alzada, el ad quem, es el titular de la jurisdicción, entendiendo por jurisdicción el iuris dicte, el derecho de decidir, que se lo presta, se lo delega al inferior jerárquico para que administre justicia con mayor prontitud y acceso al gobernado. Pero el derecho siempre fue del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, cuando se presenta una apelación y se admite en efecto devolutivo, significa te devuelvo lo que siempre es tuyo. Siempre fue tuyo ese derecho, el que tú me prestaste. Y por eso, cuando ustedes ven que ganan alguna apelación, sea total o parcialmente, si es totalmente es una revocación, o sea, en la apelación revocan el fallo. Y si es parcialmente, modifican el fallo, nada más, no lo revocan, lo modifican. En las apelaciones, ¿qué dice el Tribunal de Alzada? ¿Ha sido fundado el agravio?
revoco y o modifico y no te pregunto cómo quieres que quede inferior, yo te digo cómo va a quedar. Es fundado y deberá quedar así. No le dan parecer al acuo. El superior reasume la jurisdicción porque era suya y decide lo que proceda conforme a derecho. Esto también lo visualizamos nosotros cuando a nivel de la Judicatura Federal, nuestra Suprema Corte, leemos de repente en la prensa que agarra y dice, ejerzo la facultad de atracción, o sea, de algo que no le correspondía. Y puede ser desde una simple apelación, puede ser de un recurso de revisión o amparo directo que le tocaba a un tribunal colegiado y dice la Corte, la atracción es para mí. ¿Para qué? Para atraerlo, para que me lo entregues. No te estoy preguntando si me lo quieres dar, te estoy ordenando que me lo des, porque la jurisdicción siempre fue mía. Yo solo te la presté y ya no te la quiero prestar, la quiero para mí. Entonces, en conclusión, cuando una apelación se tramita en un solo efecto, se puede ejecutar lo decidido. Aquí les va un ejemplo práctico. Recuerden interrumpirme cuando haya dudas, porque si no, siento que están dormidos y no quisiera despertarlos. El típico caso del divorcio. Se disuelve el vínculo matrimonial, sabemos que es incausado, o sea, el divorcio judicial, desde luego, no el que se hace en el registro civil, sino que se hace ante un juez de lo familiar. Y una vez que se declara el vínculo matrimonial disuelto, la parte interesada puede promover sus incidentes, tantos como hubiera. El de alimentos, el de la pensión compensatoria, el de la liquidación de la sociedad conyugal, etcétera, guardia y custodia, régimen de visita en convivencias, etcétera, etcétera. Muchos incidentes. Y agarra, en cada incidente se va a resolver con una sentencia, pero interlocutoria. O sea, no es definitiva porque no fue un procedimiento contencioso completo, sino solo una fracción del problema. Por eso, los incidentes se resuelven con una sentencia incidental o interlocutoria. Pero nos dice la ley, o al menos las mayorías de codificaciones procesales civiles que yo conozco, que las apelaciones contra la sentencia interlocutoria se admiten en un solo efecto, no en dos, en uno, lo cual significa que se puede ejecutar. A pesar de que esté apelada esa sentencia interlocutoria, insisto, se puede ejecutar. ¿Por qué? Porque no tiene el efecto suspensivo. Entonces, cabe en el supuesto de ejecución de sentencia, porque siendo apelable, lo es en un efecto, no en dos. ¿Vale? Tercer punto. Tercer presupuesto. Que el obligado o ejecutado se resista o no pueda cumplir exactamente lo que se le ordena. Y aquí voy a hacer una pausa, compañeros, para decirles lo siguiente. Dicen que en la forma de agarrar el taco se conoce al tragón, ¿verdad? El nombre, la denominación que tienen las partes en el proceso va a cambiar según la fase procesal en la que se encuentren. Cuando estamos en actos prejudiciales, o sea, medios preparatorios, depósitos de personas, embargos precautorios, etcétera, no hay actor y no hay demandado, porque no hay contención, todavía no hay juicio. Se le llama promovente y presunto demandado. Presunto demandado. Quizás sea demandado. Pero así es, promovente, solicitante, presunto demandado. Cuando estamos en el juicio, o sea, cuando ya se presentó la demanda, ya no hay promovente, ni hay presunto. Hay actor y demandado, y quizá un tercero llamado a juicio. Pero su título es ese, actor o demandado. Cuando ustedes les dicen algún cliente o leen un escrito, es que el actor es que está en juicio. Y una vez que concluye el juicio, ya no hay actor ni demandado. Hay ejecutante y ejecutado. Porque el que ejecuta puede ser el demandado, no solamente el actor. ¿Qué pasaría si el actor perdió el juicio, se le condena al pago de gastos y costas y el demandado vencedor
quiere cobrarle los gastos y costas? Pues él será el ejecutante y el otro será el ejecutado. Maestro, ¿Vale? perdón, ese tema de gastos y costas es por la vía incidental, ¿no? O sea, se abre un incidente de costas y gastos. Así es. Se formula una planilla de liquidación para determinar cuáles son los gastos y cuáles son las costas. Recordemos que las costas son los honorarios de los abogados. Dichos honorarios se pueden cuantificar, si la ley lo permite, conforme a contrato, con un tope, desde luego, que no exceda de cierto monto o porcentaje. Si la ley no lo permite, conforme a contrato, algunos estados de la República tienen arancel, una ley de arancel para los abogados, que te dicen juicios de cuantía determinada, o sea, que valen dinero en específico, cobrarás tal porcentaje. El 6, el 8, el 10, etcétera, según el importe de lo reclamado. Y si son juicios de cuantía indeterminada, o sea, que no valen dinero, ejemplo, una nulidad de asamblea de accionistas, no importa que sea Bimbo o que sea la papelería de la esquina, a final de cuentas lo que se reclamó no valía dinero. ¿Cómo la cuantificamos? Conforme a la cuantía indeterminada, que te dice la ley, por presentar la demanda tanto, por desahogar la vista, por ofrecer pruebas, por ir a la audiencia, por el recurso, etcétera, etcétera. Bueno, y los gastos son las erogaciones por el trámite del juicio. Si tuve que inscribir embargos, si tuve que pagar periciales, si tuve que hacer una, no sé, notificación notarial, si tuve que pagar edictos, etcétera. Esa es la distinción. Entonces, este tercer punto implica, cuando una sentencia es ejecutable, si nunca se impugnó, siempre estuvo el expediente en el juzgado de origen, en el de primer grado. Y si sí se impugnó, pero no procedieron las impugnaciones, sea la apelación o sea el amparo directo, entonces lo reenvían de regreso, o sea, del colegiado a la sala y de la sala al juzgado. Y llega un día al juzgado de nueva cuenta el expediente que tuvo y se lo quitaron. ¿Y qué hace el juez? Dice, se tienen por recibidos los autos, por reingresados. ¿Y qué tiene que hacer la parte vencedora, la ejecutante? Pedir en primer lugar el cumplimiento voluntario, o sea, por la buena. El primer strike, digamos de así, yo sé que en Yucatán son muy beisboleros, el primer strike es, te voy a dar la chance de que voluntariamente cumplas. Y va a decir el juez, notifíquese personalmente al ejecutado, al perdedor, en donde aquí todavía es en su domicilio procesal, el que haya designado en autos. Si no designó domicilio procesal, recuerden que le surten efectos las notificaciones personales por publicación en lista de acuerdos. Voy contigo, Pablo. Dame un segundo. Requiérasela al demandado o al ejecutado para que cumpla voluntariamente. Y le darán un plazo. Normalmente son 5 días. Para que por la buena. ¿A qué te condenaron, perdedor? A que entregues la casa. Aquí están las llaves. Entrego la posesión física. No me lancen. ¿A qué te condenaron? A que pagues una cantidad de dinero. Sí, tienes que pagar 100,000 pesos. Aquí está el cheque certificado, el billete de depósito. Pago. No quiero que me vengan a embargar cuentas ni que vengan a mi domicilio a molestarme. Bueno, cumples voluntariamente, se tiene por satisfecha la obligación. Pero cuando no cumple, el perdedor, y en la mayoría de los casos no cumple por la buena, se ocupa de nosotros los abogados. Tenemos que vencer esa resistencia. ¿Y cómo la vencemos? A través de la vía de apremio o sección de ejecución, que es ahora sí contra tu voluntad, contra tu contumacia. Sí, Pablo David. Maestro, quizás me adelanto un poco, pero siempre he tenido una duda respecto de el cumplimiento voluntario que se solicita para efectos de interrumpir la prescripción de la ejecución de la sentencia. ¿Es válido que la solicitud de que cumpla voluntariamente el demandado con la sentencia interrumpa el plazo de prescripción? ¿O tendría que hacer actos tendientes a ejecutar la sentencia para que se interrumpa ese acto? No, como el paso 1 es el cumplimiento voluntario, si solicitas que se le notifique para que cumpla voluntariamente, claro que interrumpe la prescripción, porque no podrías llegar a la ejecución forzosa
si previamente no se le dio la oportunidad voluntaria. O sea, si era una condición necesaria, pues sí lo interrumpe. Y si lo sigue haciendo posterior al primer acto, al primer requerimiento voluntario, lo sigue haciendo para efectos de interrumpir la prescripción y solamente se pasa haciendo eso en el juicio. ¿Ahí interrumpería la subsecuente solicitud de ese plazo de prescripción o no? Depende. Tendría que ser un acto procesalmente útil. Ejemplo. Fuiste el 8 de febrero y le dijiste al juez, bueno, ya reingresaron los autos. Te pido que requieras al ejecutado, al perdedor, que cumpla voluntariamente. Y el juez dice, sí, como lo solicitas, notifíquese personalmente al ejecutado para que cumpla voluntariamente, dele 5 días. Apercibido de que en caso de que no lo haga, se procederá a la ejecución forzosa. ¿Qué puede pasar? Si lo notifican, ya, transcurrieron los 5 días y no cumplió. Y el ejecutante, el vencedor, vuelve a promover, notifícale para que cumpla voluntariamente. Pero ya lo notificaron. Ese acto es inútil, porque no serviría para nada de lo que ya sucedió. Entonces, ese no interrumpe. Caso distinto. Si no pudieron notificar el cumplimiento voluntario, porque el domicilio está vacío, desocupado, se derrumbó la construcción, ya no vive ahí o lo que sea, sí puedes seguir insistiendo hasta que le hagan la notificación, porque tiene que hacerse. Entonces, esa sería la distinción. Correcto, ¿Vale? muchas gracias, maestro. Y entonces, si el ejecutado obligado se resiste o no puede cumplir, hay que vencer su resistencia. Y tenemos que saber que tratándose de ejecuciones de carácter económico, tiene que haber un patrimonio ejecutable sobre el cual llevar a cabo la ejecución. O sea, tiene que tener solvencia el deudor. ¿Qué se dice en el argot? Debo, no niego, pago, no puedo, no tengo. Y por eso se menciona que no hay mejor defensa, pues, que la insolvencia. Si su deudor perdedor es condenado a pagar 100 pesos y no tiene nada con qué cobrársele, el hombre no tiene patrimonio, no tiene cuentas bancarias, a lo mejor es un vendedor ambulante, a lo mejor no tiene nada a su nombre, pues ¿contra qué lo vas a ejecutar? Además de que la Constitución prohíbe, ¿verdad?, el que exista pena corporal o de prisión por deudas de carácter puramente civil. Tú sabes que vas a ejecutarlo si tuviera, y si no, pues sabes rezar, hasta ahí vas a llegar. Ok. Ahora, ya una vez que se inicia la ejecución forzosa o vía de apremio, el ejecutado puede oponer excepciones también. No son las mismas excepciones que cuando inició el juicio, porque cuando inició el juicio quería destruir la acción o atacar los presupuestos procesales. Aquí el perdedor ejecutado puede oponer algunas pocas excepciones y en ciertos supuestos, según dicen las leyes. Al menos en la Ciudad de México tenían que checarlo si existe esta misma regla en el estado donde ustedes radiquen, que yo les aseguro que son casi idénticas, porque casi todos los estados copiaron la familia procesal del entonces Código Procesal del Distrito Federal o Ciudad de México. Y se dice, a ver, si se va a ejecutar dentro de los 180 días inmediatos a que sea exigible la obligación, el ejecutado solo puede oponer la excepción de pago. Punto. Y la excepción de pago la tiene que comprobar con prueba documental. El juez te dice, te requiero el cumplimiento voluntario de los 100,000 pesos a que te condené. Y dice el perdedor ejecutado, opongo mi excepción de pago, yo ya pagué, aquí están mis fichas de depósito a su cuenta, fui y le deposité. Bueno, pues darán vista a la parte ejecutante para que manifieste si en realidad le pagaron o no. A lo mejor ni revisó sus cuentas, a lo mejor no verificó, pero podría ser que el ejecutante diga, esas fichas de depósito son falsas, están alteradas, entonces habría que perfeccionar el pago, como pues girándose los oficios a la institución bancaria para que se autentifique que efectivamente de la cuenta A del perdedor se dispuso un pago a la cuenta B del vencedor y con eso se perfecciona y se acredita el pago. Pero es la única excepción
si estás dentro de los primeros 6 meses. Ahora, segunda opción. Si estás dentro de 6 meses y 1 año, ya tiene más margen el ejecutado, porque puede poner la excepción de transacción o la de compensación o el compromiso en árbitros. La transacción es un convenio donde, dicen los códigos civiles, las partes haciéndose recíprocas concesiones resuelven una controversia presente o previenen una futura. En este caso hay una controversia presente porque hay una condena, pero puede exhibir el ejecutado su convenio y decir, momento, señor juez, yo pacté con don Javier Cabrera que me iba a dar 3 meses de plazo o 3 años o lo que fuera, extras a esta fecha para cumplir la obligación. No me puede ejecutar porque él convino en darme este plazo. Pero tendrías que comprobarlo. ¿Cómo? Con documento. O la compensación. La compensación es una forma de extinción de las obligaciones que prevén los códigos civiles, donde ambas partes, o sea, actor o demandado, ejecutante y ejecutado, tienen el carácter de acreedores y deudores recíprocamente. Capaz de que en el juicio 1, identifiquémoslos como el 150/20, Javier le debe a Rosy 100 pesos. Y en otro juicio, en el 296/21, Rosy le debe a Javier 80 pesos. Entonces, con prueba documental, podría venir la ejecutada a pedir la compensación para que se extinga la deuda hasta el monto que pueda matar de la misma y solo subsistiría el remanente. Si de 100 me debes 80, pues será tanto como del bolsillo derecho al izquierdo, del izquierdo al derecho. Se matan los 80 y solo quedan 20 de diferencia. La compensación es oponible. Y el compromiso en árbitros, pues es que yo la verdad nunca lo he visto en la práctica, aunque lo permite la ley, es que pacten las partes irse ante un árbitro para ver cómo va a cumplirse la sentencia. Lo cual lo veo difícil porque si ya ganaste, no quieres ir a otro procedimiento arbitral para después ejecutar desde allá. Mejor desde aquí de una vez. Dice en el chat López Cano Gerardo, se ejerce la acción pauliana si se declara insolvente el deudor. Fíjate que es todo un tema interesante, Gerardo, porque la acción pauliana, que es muy antigua del derecho romano, es una acción de nulidad, empecemos por ahí, por actos en fraude de acreedores, que lo que busca es nulificar operaciones de alguien que se autoprovoca su insolvencia con el fin de eludir sus deberes. Pero la acción pauliana tiene varias reglas. Pongamos el siguiente ejemplo. Yo le debo una cantidad de dinero en sentencia firme, ejecutable, a don Ramiro. Y resulta que yo ya sé que perdí y sé que un día me va a venir a cobrar, pero todavía no lo hace el día de hoy. Entonces, a mí se me hace fácil, como muchos abogados lo piensan, que voy con mi notario de cabecera y le dono mi casa a mis hijos. ¿Para qué? Para que salga de mi patrimonio y sabedor de que es el único bien que tengo. Entonces le diría yo muy ufanamente a don Ramiro, pues cóbrame. Y él por más que va y me busca, pues no tengo bienes. Entonces, reglas de la pauliana. Si la transmisión del patrimonio del deudor se hizo a título gratuito, automáticamente va a proceder, porque no le causa perjuicio al donatario que le reviertan la donación. O si lo recibiste de agrapa, como por qué te causaría una molestia. Caso distinto, si se hizo la transmisión con un contrato oneroso, o sea, con pago, porque aquí sí diría a quien yo le vendí mi casa, diría Guadalupe, en momento yo compré de buena fe, a mí como por qué me van a nulificar la operación con la que adquirí esta casa. Aquí claro, aún así en el juicio de acción pauliana tiene ciertas reglas porque para que proceda la excepción de que dicha transmisión fue a título oneroso, dice la jurisprudencia de la Corte, que tiene que acreditarse
que existían los fondos y que se hizo el pago. No basta que la escritura del notario diga, y doy fe que le pagó en efectivo el $1,000,000, o se da por pagado en este acto, sepa cómo le ha de haber hecho. Que muchos notarios así le asientan, o le hacían. Ahora con ley antilavado está un poquito más cubierto el tema. Porque lo que dice la jurisprudencia es momento. Si tú, Juan Manuel, te vendiste a Guadalupe, tienes que acreditar que Guadalupe tenía el $1,000,000 antes de la compraventa y que te cayó a tu cuenta ese dinero. Porque si no, no tengo por justificado el pago. Y se nulifica la transmisión para que regrese a tu patrimonio, Juan Manuel, y venga don Ramiro y te ejecute. Pues tiene su regla de la acción pauliana. Y después de un año, son oponibles las excepciones de novación, espera, quita, pacto de no pedir, convenio modificativo, falsedad de instrumento, etc. Ya no me voy a referir a cada una para no perder tanto tiempo, pero pues en el Código Civil encontrarán la información de ella. Ahora, ¿cuál es el plazo para ejecutar las sentencias? Recordemos que el ejecutar las sentencias es un derecho y todos los derechos están sujetos a un plazo extintivo. No es caducidad, es prescripción, porque la caducidad es procesal y la prescripción es de derechos. Y digamos, la sentencia para condenar, para ejecutar, ya es un derecho. Entonces sería una prescripción. ¿Cuál es ese plazo? En materia civil, la mayoría de códigos, al menos en la Ciudad de México, verifiquen en su entidad federativa, tienen un plazo genérico de 10 años. Genérico. Habría casos especiales, pero habría que ver ahí caso por caso. Digamos, el punto de partida son 10 años. Y en materia mercantil, nos dice el 1079, fracciones cuarta y quinta del Código de Comercio, que hay dos plazos, llamémosle así. Y los plazos son 3 años en juicios especiales y 5 años en juicios ordinarios con sus convenios. ¿Cuáles son juicios especiales? Los que no son ordinarios. Ejemplo de juicios especiales: el oral es especial, el ejecutivo es especial, la ejecución de garantía prendaria es especial, la cancelación y reposición de títulos de crédito es especial, el juicio de fianzas es especial, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tienen un trámite específico. Todo lo que no tenga ese trámite especial será ordinario. Materia mercantil es más corto, 3 y 5 años. ¿Qué sucede? Y esto, fíjense que en la práctica se presenta mucho. Voy a quitar un poquito las diapositivas para vernos y comentar esto, porque aquí está la maciza, aquí está el dinero de repente para el abogado. Existe en el país una buena cantidad de inmuebles que quedaron grabados por alguna causa desde aquellos, ahora sí digamos, lejanos tiempos de la crisis del FOBAPROA, que fue la última gran crisis en este país, no la única, la última me refiero, crisis económica. Por ahí del año 94, 95, se conoció el famoso llamado popularmente error de diciembre y lo que vino a desencadenar con la crisis financiera. ¿Qué sucede? Muchos bancos empezaron a demandar a sus acreditados. Algunos tenían embargos, algunos tuvieron juicios, algunos concluyeron los juicios, otros quedaron a medias, y la cosa se complicó porque recordarán ustedes que los bancos se fueron fusionando. Los bancos de aquella época no son los mismos de esta época. Hay cualquier cantidad de instituciones que desaparecieron del mercado. Nada más se fueron fusionando. Ya no hay, recuerden ustedes, Banca Cremi, Banca del Atlántico y así sucesivamente. Bueno, pero llega con ustedes el cliente y le dice: oiga, licenciado, pues fíjese que yo tuve un juicio por ahí del año 96, me embargaron mi casa y pues el juicio, sí, ahí siguió, me ganaron, pero nunca se hizo nada. ¿Y por qué no se hizo nada? No crean que porque a la gente le gusta regalar dinero. Es que
en este desorden administrativo de que pasaban de un banco a otro, y pasaban del FOBAPRO a empresas de recuperación de cartera vencida, pues les pasaban los años. Entonces ya no era viable cobrar. Y además, como el gobierno les pagó esos créditos en alguna porción a los bancos, pues tampoco tuvieron tanta merma los bancos, como quiera recuperaron. Pero su cliente, su vecina, su conocida, dice, mi casa está embargada al día de hoy. Si voy al registro público aparece la anotación. Y pues la quiero donar, la quiero vender o quiero hacer algo, pero ahí aparece ese gravamen. Ustedes van a checar el embargo y dice, por orden del juez segundo civil de esta ciudad, en el expediente número tal, hay un embargo. Entonces, van a checar el expediente fulano de tal y se enteran que hasta sentencia hubo, condenatoria, desde luego. ¿Cómo lo destrabo? Tengo que ir a promover un incidente de prescripción en la ejecución de la sentencia. ¿Para qué? Para que si lo gano, básicamente diría en el incidente, hecho 1, hubo un juicio, que es donde actúo en este expediente, y este juicio terminó con una sentencia del año 99. Hecho número 2, me inscribieron un embargo en fecha número tal en este inmueble. Hecho número 3, transcurrieron más de 3 años sin que intentara ejecutarme, realizara gestiones el vencedor. Hecho número 4, conforme al 1079, fracción X del Código de Comercio, tercera, cuarta, quinta, procede la prescripción. Sí, Vero. Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Hola, Fíjate que yo tengo un asunto que puede ser muy ejemplificativo de lo que acabas de decir, porque mi cliente lo que hizo fue que estaba casada bajo régimen de sociedad conyugal y hace una jurisdicción voluntaria para cambiar el régimen y disolverlo. Pero la otra parte nunca escritura la casa que le correspondía y pasan casi 30 años, ¿no? Y no, incluso el inmueble no se identifica de esa forma, ¿no? No puede ejecutar porque ya se divorciaron, ya quedó liquidada la sociedad conyugal, pero se encuentra impedido porque opera una prescripción negativa, como acabas de decir. De hecho, ni siquiera hay identidad en el inmueble ya, ¿no? Entonces, yo creo que tienes razón porque hay que ser muy agudos en el sentido de poder capitalizar esto que luego nos surge y que a veces no tenemos como forma de verlo, ¿no? Sí, y fíjate que fue tal la debacle financiera en esos temas del FOBAPROA, insisto, 94, 95, 96, por ahí fue el núcleo duro, que muchas propiedades quedaron así, pero como no los ejecutaron, pues el deudor afectado ya no hizo nada. Lo quiere hacer cuando se mueren y quieren heredar los hijos o cuando ya quieren vender la propiedad décadas después. Entonces, ustedes ya con este conocimiento dirían, ¿cómo lo soluciono? Voy a promover mi incidente de prescripción en la ejecución de la sentencia. ¿Por qué? Porque yo, deudor, no puedo estar a expensas de a ver cuándo mi acreedor viene a cobrarme. Eso afectaría mi seguridad jurídica. Por mucho que yo tenga una condena de doña Verónica, me ganó un juicio, dice que le debo 100 pesos, está firme el fallo, pero ¿hasta qué momento yo estaré en la zozobra de que ella me venga a cobrar? O sea, ¿cuánto tiempo? ¿Un año, 10, 14, 19? La ley le pone un límite. Le diría, señora Verónica, acreedora, si tú no haces en 3 o en 5 años, dejas pasar ese plazo de gestiones, prescribe tu derecho, lo pierdes, es una sanción, es extintivo, como ella lo menciona, porque afectaría la seguridad jurídica de tu deudor, de que entonces 50 años lo vas a tener ahí, a ver hasta cuándo paga, ¿verdad? Bueno, pregunta en el chat, Rosy, de que cómo se tramitaría el incidente de prescripción ante el juez que conoció del juicio, o sea, en ese mismo expediente. Así de forma muy sencilla, juez fulano de tal, vengo a promover la prescripción en la ejecución de la sentencia por estos hechos. Y tus pruebas, pues básicamente es la instrumental de actuaciones, o sea, son las constancias. Que aquí debo decir
que para que se interrumpa la prescripción, porque ustedes también defenderán al acreedor. O sea, no nada más defienden al deudor, sino quizá al acreedor. ¿Qué va a decir el acreedor? No, yo interrumpí la prescripción porque hice un escrito, porque realicé una diligencia. Lo que dice la jurisprudencia es, tienen que ser gestiones tendientes a ejecutar el fallo, y no solo eso, que sean óptimas, que sean útiles. Ejemplo, si autorizan abogados, no sirve para ejecutar. Si cambian de domicilio procesal, no sirve. Si piden copias certificadas, no sirve. O sea, tienes que decir expresamente, señor juez, quiero ejecutar la sentencia, turna los autos al actuario, publica edictos, designa perito, convoca junta de peritos. O sea, tienes que ir a avanzar el procedimiento. Todo lo que promuevas que no sea óptimo no sirve para interrumpir la prescripción, porque a nada práctico llevaría, aunque se hiciera. ¿Sí? Y dice Janet Mejía, dice, en una servidumbre de paso, el predio dominante tuvo sentencia favorable y se fue hasta amparo, y en ese tiempo el dueño del predio sirviente construyó en la servidumbre de paso. El amparo ratificó la sentencia ganada, pues. ¿Se debe iniciar otro juicio por esta construcción? No, tendría que ser en fase incidental, porque ahorita lo vamos a ver en unos segundos, Janet. La servidumbre de paso es una condena de no hacer. No tiene que dar nada y no tiene que hacer nada. ¿Qué hace el vencido? No hacer algo. ¿Qué es lo que debe de no hacer? Impedir el tránsito. Y si viola su obligación de no hacer, recuerden que hay obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Si viola la de no hacer, entonces eso da lugar al pago de daños y perjuicios. ¿Cómo se cuantifican? Ya no sería con otro juicio, sino en tu mismo procedimiento, en fase de ejecución, con un incidente de liquidación de daños y perjuicios, que tendrías que probar que el que te impide el tránsito, a pesar de haber ganado, porque construyó una edificación en la obra, en el terreno donde estaba la servidumbre del predio sirviente. ¿Vale? Afecta al servido. Bueno, esto se da mucho como en zonas rurales, donde, claro, imagínense cuando van en carretera ustedes en su coche, dices, qué bonito se ve el río, el arroyo, qué bonito se ve este punto, pero para que llegues de la carretera ya, si lo recorres en línea recta, pues estará facilito, como ir a la playa. Pero si no me dan la servidumbre, tendría que hacer un recorrido a lo mejor de 3 kilómetros para llegar a ese punto. Y el que va en auto no tiene tanto problema, porque dice, bueno, 3 kilómetros, pues me los he hecho en 3 minutos en el carro. Ajá. Y el que va a pie. Sí, efectivamente, maestro, es en una zona rural y pues se tendría que pasar por balsa, porque el otro medio para llegar al predio es por el río. Mira, sí, lo he visto mucho, y fíjate, específicamente en lugares que dan cercanía al agua. Es como que en la práctica que más he visto el tema de servidumbres. Bueno, ok. Bueno, también donde se da mucha servidumbre, aquellos colegas que residan en regiones petroleras, en zonas donde se instalan los pozos. Por ejemplo, aquí estoy viendo a mi amiga Rosy Coronado, que es de Tabasco. Se presenta mucho porque ¿cómo le hacen las compañías petroleras, bueno, Pemex, o las empresas que le sirven a la compañía petrolera, cómo le hacen para llegar al punto donde va a ser el pozo? Pues necesitan el recorrido más cercano, ni modo que den vueltesotas, ¿verdad? ¿Y cómo hacen eso? A través de una servidumbre. Para eso sirve esa acción que civilmente la conocemos como confesoria. Bueno, cierro el paréntesis. Regreso a mis diapositivas. ¿Cómo vamos a ejecutar las sentencias o convenios? A través de la vía de apremio. Fíjense que los códigos procesales, al menos en la Ciudad de México, permiten iniciar un juicio ejecutivo. Nunca lo he visto en la práctica, porque sería ocioso, como que gané un juicio ordinario. Lo gané, tengo sentencia firme, y ahora con mi sentencia firme inicio un juicio ejecutivo. Pues, ¿como para qué? Mejor desde el ordinario, con la sentencia firme, comienzo la sección de ejecución.
Y los supuestos de la vía de apremio, decíamos, sentencias definitivas firmes o apeladas en un solo efecto. O las interlocutorias, porque esas se admitan en un solo efecto, o los convenios y transacciones judiciales. Los convenios, recuerden que son la sentencia, nada más que pactada por las partes y aprobada por el juez. A la gente a veces le da por creer, es que hice un convenio, no sentencia. No, el convenio es la sentencia. De hecho, se dice cuando se aprueba el convenio por el juez, pasado por la autoridad de cosa juzgada. Se aprueba este convenio, ¿verdad? Pasado por la autoridad de cosa juzgada como si fuera una sentencia firme. Bueno, vamos a ver qué más nos trae por aquí. Reglas generales sobre la ejecución. 1. Instancia de parte. Tiene que solicitarse la ejecución por la parte interesada. El juez no se despierta un día y dice, no tengo mucha chamba hoy, ¿qué haré? ¿Qué haré? Voy a iniciar motu propio la ejecución de un fallo. No, lo tiene que invocar el interesado. 2. Competencia. ¿Quién va a ejecutar las sentencias? ¿El juez de primer grado, la sala de apelación o segundo grado o el tribunal colegiado del amparo directo? El juez de primer grado ejecuta la sentencia. 3. La impugnación. En fase de ejecución sigue rigiendo la regla del principio de definitividad que es propia del juicio de amparo. O sea, si eventualmente llegarás a un amparo, tienes que agotar los medios ordinarios de impugnación que sean aptos para revocar, modificar o anular de aquello que te dueles. Entonces, si en la fase de ejecución el juez hizo algo mal, omitió llamar a acreedores del registro que vienen en el certificado de gravámenes del registro público, aceptó un dictamen pericial extemporáneo, validó una publicación de edictos incorrecta. O sea, si el juez comete errores, las tienes que combatir. Porque si no lo impugnas, adquiere firmeza procesal esa actuación y se vuelve inmutable. Entonces, aún en fase de ejecución, tienes que seguir recurriendo a aquello que te perjudique. Dice Gerardo que si los convenios transaccionales de desocupación y entrega tienen fuerza de cosa juzgada para su ejecución a falta de cumplimiento. Sí, cuando se realizan con las formalidades. Por ejemplo, esos convenios en justicia alternativa tienen la calidad de cosa juzgada y se ejecutan inmediatamente. Si recuerdan, salió hace 3 días, 4 días a lo mucho, en la página oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, salió un comunicado. ¿Me ayudan con el micrófono ahí, Jairo? Sí, pues es que está canijo loco cuando llueve. Javier, ¿me ayudan con el micrófono de Jairo? Ahí está. Gracias. Salió un comunicado de la Suprema Corte a propósito de que resolvía que los convenios en materia familiar ante el DIF no necesitan homologarse judicialmente, sino que se ejecutan de inmediato, tal cual como los convenios que realizan en justicia alternativa, ¿verdad? Porque existía la duda de si un convenio que hacen algunas personas en el sistema DIF, normalmente son temas de familia, de menores o alimentos o cosas por el estilo, si tenía que pasarse ante un juez para primero homologarlo, que es todo un procedimiento, y después ejecutarlo. Dice la Corte, no. Estos de una vez se ejecutan. Dijimos la limitación de excepciones a aquellas específicas al plazo. 180 días o menos, estas. Entre 180 y 360, estas. Más de 360 días, todas las otras ya mencionadas anteriormente. ¿Perdón? Y los gastos y costas procesales, si bien hubo una condena en la sentencia definitiva sobre ese rubro, se siguen generando. Al menos los gastos. De hecho, me atrevería a decir que los gastos más costosos en un juicio son en ejecución de sentencia. Porque al inicio, ¿qué puede ser?
la inscripción del embargo, si te cobra el registro público, a lo mejor un pago de perito o peritos si es que hay tercero en discordia, edictos para emplazar, como que serían los gastos comunes en un juicio normal, viáticos, si tienes que desahogar una prueba fuera del lugar del juicio, pero en la ejecución de la sentencia es donde te vas a pelear con certificados de gravámenes, con peritos evaluadores, con publicación de edictos, etcétera, etcétera. Entonces, a veces es más cara los gastos y costos procesales en la fase de ejecución. Punto número 4, las modalidades en la ejecución de las sentencias de condena. Decíamos, hay obligaciones de dar, otras de hacer y otras de no hacer. Empezaré por la más fácil, por las de no hacer, como la servidumbre que mencionábamos. Si incumple su deber de no hacer algo, el obligado, ¿a qué se le va a condenar? Al pago de daños y perjuicios, a través de un incidente con prueba pericial correspondiente. Si las obligaciones son de hacer, hay que ver si son hechos de carácter personalísimo o hechos no personalísimos, porque cada uno puede llevar a diferentes ejecuciones. Me explico. Un hecho de carácter personalísimo. Yo contrato al pintor Juan Camaney para que me haga una obra de arte y le doy un anticipo, incumple en darme la obra de arte y le demando el cumplimiento y lo condenan. Yo no quiero la rescisión, yo quiero el cumplimiento, quiero mi obra de arte. Pero ¿cómo le hago si este güey se atrincheró y no quiere? ¿Le jalo las orejas, las patillas para que vaya a hacer la pintura o cómo? No lo puedo forzar, ¿verdad? Entonces, si es un hecho de carácter personalísimo, da lugar a que su incumplimiento genera daños y perjuicios y se cuantifican en vía incidental. Segundo, si el hecho no es personalísimo, si el hecho lo puede hacer cualquier persona o muchas personas. Yo contrato a mi amigo Javier para que me pinte toda mi casa y por X o Y no lo hace y lo condenan a que pinte. Pero él está tan enojado conmigo porque lo demandé que me dice, no, yo ya no voy a pintar la casa. Pregunta, ¿hay más oficio de pintores que puedan pintar la casa? Pues sí. Entonces tendría que a través de un incidente de liquidación cuantificar cuánto vale el que venga un pintor, pinte la casa y me la tendrá que pagar Javier, porque era su obligación. Y como no lo hizo, pero cualquiera lo puede hacer, entonces con daños y perjuicios. Firma de un instrumento, también algo muy común en la práctica, ¿verdad? O celebración de un acto jurídico. Ustedes han visto muchísimas veces en su práctica que el juez requiere a que una de las partes acuda ante notario a la firma de una escritura, so pena de que en caso de que no lo haga, el juez firmará en rebeldía. Es una obligación de hacer. O cuando el juez obliga a una de las partes, puede ser persona física o persona moral representada por sus legítimos representantes o apoderados. Oye, empresa El Patito Feliz SASB, convoca a una asamblea de accionistas y te doy 30 días para que lo hagas. Apercibido de que en caso de que no lo hagas, yo la voy a convocar. Es una obligación de hacer, ¿verdad? La rendición de cuentas. Típico caso en los problemas de divorcio, cuando hay que liquidar sociedad conyugal o en los juicios sucesorios, cuando el albacea debe de rendir cuentas, por citar dos ejemplos. Se obliga, en el caso de la sociedad conyugal, al que administró los bienes. En el caso de la sucesión al albacea, ¿a qué? A que rinda cuentas. Apercibido de que en caso de que no lo haga, ¿qué va a suceder? Se le va a remover del cargo. ¿Para qué? Para que alguien más rinda las cuentas, con independencia de los perjuicios que haya causado por eso. O a la división de cosas. La división de cosas comunes
Es lo que nosotros como conocemos en los juicios de liquidación, de disolución y liquidación de copropiedades. Como a nadie se le puede obligar a mantenerse en lo indiviso, de repente el terreno común que tenemos don Jairo y yo, ya no quiero estar en copropiedad con él. Entonces, ¿qué pasa si el terreno sí admite cómoda división? Un terreno baldío, pensemos un cuadrado, 20 por 20 metros, son 400 en total. Entonces, vamos a dividir, dame mis 20, quédate con tus 20. Si no lo haces, ¿cuál va a ser la sanción? Que vamos a designar un partidor para que éste diga cómo va a quedar la división. Puede ser que sea simétrica, o sea, 20 para un lado y 20 para el otro, o puede ser que sea asimétrica la división. Imagínense un rancho, ¿qué es lo que vale más? Lo que está cerca de la carretera. ¿Qué es lo que vale más? Lo que está cerca del agua, del arroyo, del río, ¿verdad? Entonces, por la simetría, puede ser que a uno le den 1 hectárea y al otro le den 2. ¿Por qué? Porque el que se quedó con 1 está más cerca de la carretera del agua y el que se quedó con 2 tiene más terreno, pero no tan cerca de aquello. Entonces, el partidor es lo que hace equilibrar. Y ahora sí llegamos a las obligaciones de dar o entregar. Empezaré, digamos, por la última, porque a lo mejor es más fácil de explicar, más difícil en la vida práctica. Dar una persona. Híjoles, quienes hemos tenido estos juicios que tienen que ver con las guardas y custodias, cuando hay cambio, pues, ¿en qué consiste la condena? En que entregues a las personas. Puede ser el interdictado, puede ser el adulto mayor, puede ser el menor de edad. ¿Y qué dice el juez? Tienes que entregar a los menores, preséntamelos aquí. Y el otro no los entrega. El otro o la otra. ¿En qué va a culminar? En el empleo de medidas de apremio para vencer la resistencia. Empezarán con una multa, quizá con un arresto, quizá con el uso de la fuerza pública o fractura de cerraduras para ingresar al domicilio y sacar a la persona y entregársela a quien ganó. La entrega de bien mueble pues sigue la misma regla. Está en la casa, en la oficina, en el rancho, está el tractor, está la lancha, está el carro. Tienes que entregarla, apercibido de que en caso de que no lo hagas, medidas de apremio para extraer el bien y dárselo al vencedor. Y la obligación de dar una suma de dinero, pues si no la cumple voluntariamente el obligado, el paso va a ser embargarle bienes suficientes para garantizar la deuda. Esos bienes, pues depende de cuáles sean. Si se le embargan cuentas bancarias y hay saldo, pues la institución financiera va a poner a disposición del juzgado el billete de depósito y el juzgado le dará el billete al acreedor y asunto arreglado. Pero ¿y si no fuera dinero? ¿Y si fuera el embargo de un bien mueble o de un bien inmueble? ¿En qué va a terminar esto? En el trance y remate. Para que se venda el producto y con ese producto se le haga pago al acreedor. O el acreedor puede optar, si no quiere la venta, por adjudicarse directamente el bien, siempre y cuando el valor de la deuda supere el precio del avalúo de la cosa a rematarse. ¿Hasta aquí vamos bien, jóvenes? Sí, maestro. Sí. Bueno. Espérame, aquí estamos. Principios que rigen la ejecución de la sentencia, que viene a resumir un poquito lo que hemos aquí visto. Implica el inicio de la vía de apremio, los convenios celebrados aún en segunda instancia, porque pueden celebrarse ante el Tribunal de Apelación, sigue estando viva la jurisdicción. Se ejecutan siempre por el de primer grado. Las sentencias arbitrales, convenios, laudos de Profeco, Conducef, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, etcétera, van a ser ejecutados por el juez competente designado por las partes o por uno del lugar del juicio. Si el convenio de Profeco se llevó en Tlaxcala, ejecutará el mismo el juez de Tlaxcala.
Si el laudo arbitral se llevó ante un árbitro de Puebla, ejecutará el juez de Puebla, y así sucesivamente. Cuando se sentencia el pago de una cantidad líquida, se procederá al embargo de bienes del deudor sin necesidad de previo requerimiento. Claro, previo requerimiento se refiere ya una vez que transcurrió el plazo del cumplimiento voluntario. No habrá una segunda oportunidad, a eso se refiere. Solo hasta que se hayan asegurado los bienes por medio de secuestro habrá término de gracia. A veces dice el perdedor ejecutado, oye, pues dame un plazo para pagar porque voy a vender unas cosas. Muy bien, te doy chance de que puedas tener un plazo de gracia, pero primero se aseguran los bienes. O sea, primero tienen que estar embargados los mismos y en su caso secuestrados si fueran bienes muebles o si fueran inmuebles inscritos en el registro público. Y si el deudor, en tratándose de obligaciones de dar, de sumas de dinero, no cumple voluntariamente con el pago en el plazo concedido, pues se va a proceder al embargo. Sí, Jorge. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches. En un juicio, hablando de ejecuciones, en un juicio ejecutivo mercantil tradicional, la parte demandada pues se va a rebelde, ¿sí? Sale la sentencia, solicitamos solicitamos que se le notifique el pago voluntario, ¿sí? Pero al momento de que se van rebeldes, pues no señalan domicilio para hoy recibir notificaciones. Hay juzgados que los notifican por listas de acuerdos, ¿sí? Pero hay otros que están solicitando que sea personal. Entonces, yo lo que manifiesto es, ¿dónde quieres que los notifique si no señalaron domicilios? Tan es así que se fueron rebeldes. Ahí, ¿cuál es tu apreciación? ¿Tendría que ser por listas de acuerdo o tendría que ser el requerimiento voluntario personalmente? Bueno, el que es voluntario por lista de acuerdos, ese no tiene escapatoria, porque además hay base legal para ello, de forma expresa. El fundamento es el artículo 1070 del Código de Comercio. 1070 del Código de Comercio, que dice... 1, 2, 3, 4, 5, 6. El sexto párrafo del 1070. Mientras un litigante no hiciera sustitución del domicilio en donde se deban practicar las diligencias o notificaciones personales, seguirán haciéndose en el que para tal fin hubiera señalado. Claro, esto hay que interpretarlo en el sentido de que si no señaló el auto del juez inicial, donde lo declaran rebelde, dice que le van a surtir efecto las notificaciones por lista de acuerdos. La del cumplimiento voluntario. Ya la que es ejecución forzosa, aquí sí tiene que ser en su domicilio real, por la sencilla razón de que no van a ir a tu domicilio de abogado a embargarte la tele o la plancha, ¿verdad? Porque tú no eres el deudor. Esa es la razón. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lamentablemente a veces se batalla con los jueces, ¿verdad? ¿Impugnación? Sí, es correcto. Te agradezco, maestro. Y nos vemos mañana sábado. Vale. Teresa. Buenas noches, maestro. Maestro, una duda. En la parte de ejecución, si uno uno de los condenados fallece, ¿tendría que llamarse a su sucesión? Sí. Sí, porque los derechos y las obligaciones no se extinguen por la muerte de las personas, pero como ya no vive, entonces estás en el supuesto de lo que se conoce como la suspensión del procedimiento. Una vez que se tenga conocimiento de la muerte, se le exhibe el acta de defunción al juez para que él ordene la suspensión, lo cual implica que no van a correr los plazos extintivos. O sea, eso te protege a ti, parte acreedora. Pero ¿qué va a pasar con el deudor?
muy probablemente para eludir el pago, tampoco ellos iniciarán la sucesión. Si yo la inicio, yo agilizo la designación de albacea y con eso me van a notificar para que prosiga el juicio. Entonces, tú como parte interesada puedes aperturar la sucesión. O sea, cualquier persona puede hacerlo, poner en conocimiento la muerte de alguien. No significa que tengas derecho a heredar, solamente para que se denuncie la sucesión y le pides al juez que se designe provisionalmente una albacea judicial de la lista de albaceas del Tribunal Superior de Justicia, para que esa albacea venga, acepte y proteste el cargo y a él le vas a notificar y entonces ya pueda reactivarse el juicio teniendo quien represente al de cuyos. Entonces, maestro, nada más con el acta de defunción, ¿con eso tendría la obligación el juez de suspender el procedimiento? No necesita más. Es una documental pública de pleno valor demostrativo. O sea, ya con eso consta que murió. Ok, maestro, y también en un asunto hubieron 2 embargos respecto a un mismo inmueble. Ya se condenó al pago, pero la parte que tiene que cubrir los pagos quiere llegar a un convenio solamente con uno de sus acreedores. Hay sentencias en los 2 juicios. ¿Podría llegar a un convenio con uno y con otro no? Sí, es un pago parcial. O sea, es un derecho del acreedor recibir, aunque sea parcialmente, porque va solucionando parte del problema. Y el otro, el otro acreedor, si no estuviera de acuerdo, porque pues obviamente hay un avalúo y aparece un valor del inmueble, el otro acreedor tendría derecho a intervenir respecto a ese convenio, maestro. Es que tienes que checar si se necesita la firma o no del otro acreedor. Si tienen que firmar 2 o más personas, no puedes celebrarlo sin la firma de los 2. Porque Sí, los 2 se inscribieron, perdón, maestro, los 2 se inscribieron en el registro público de la propiedad. Se puso el micrófono. Pero si aparece que es una obligación de parte de los deudores solidaria, cualquiera responde por la totalidad de la deuda. Y si el derecho de cobro está indistintamente para uno o para el otro, con que se le pague uno es suficiente. Pero si el derecho de cobro es de los 2, tienes que tener la firma del otro. O sea, son juicios diferentes y los 2 inscribieron en el mismo inmueble su deuda. Okay. Entonces, ¿sí se necesitaría la firma de los 2? Pues que si no firma el otro, sigue estando inscrito su gravamen. Ese es el problema. Ok. Gracias, maestro. Sí, Samuel Alvarado. Buenas noches, profesor. Hola. Antes que nada, gracias por la transmisión, excelente. Saludos desde Yucatán. Mi Saludos. pregunta es en materia de prescripción en un juicio ejecutivo mercantil. Concretamente, ya sabemos que prescriben 3 años. Mi pregunta es, ¿cuántas veces la parte actora puede hacer valer su uso de derecho para actualizar su planilla de liquidación e interrumpir la prescripción? No tiene límite. No tiene límite. Ah, correcto, No. profesor. Era mi duda. Okay. Gracias, profesor. Ya, ¿alguien más por ahí? ¿No? ¿Nadie más ahí? Bueno. Sigamos aquí. ¿Qué más? Embargo de sueldos, pensiones o créditos realizables en el acto. A ver, los sueldos, las pensiones, sí son embargables, pero, dice la jurisprudencia de la Corte, hasta un 30% del diferencial de un salario mínimo mensual blindado o protegido, que en castellano significa lo siguiente. Una persona gana 10,000 pesos libres al mes. Si el salario mínimo, hipotéticamente, lo voy a hablar en números cerrados, ronda 170 pesos en esta zona, pues 170 por 30 días son 5,100. O sea, 5,100 estarían intocados.
pero con los otros 4,900 pesos que le restan, podrías embargar hasta el 30%. Y te lo pagarían pues conforme vaya cobrando, ¿verdad? Para la venta en subasta o en almoneda se necesita avalúo previo, salvo que el precio conste en instrumento público o se haya pactado voluntariamente por las partes. El acreedor tiene derecho de adjudicarse el bien, renunciando a la subasta, ¿verdad? Una vez que transcurre el plazo señalado en la sentencia para el cumplimiento de la obligación, o sea, la adjudicación directa. Si le dieron 5 días para que cumpla y transcurrieron los 5 días, él puede pedir adjudicación, pero necesita que sea más grande el valor de la deuda que el valor del bien. Esto es, la condena dice 1,000,000 de pesos y el valor del bien es de 800,000 pesos. Entonces, 1,000,000 es más que 800. Él se lo va a adjudicar ¿en cuánto? En 800. Si saliera remate, se remataría en las 2/3 partes o 3/4 partes, según si es mercantil o civil, del valor del avalúo. Entonces hay quien dice, mira, 2/3 partes de 800,000, pues le vas a quitar 1/3, le vas a quitar 240,000 pesos, 250,000 pesos ahí. Pero para evitarme la monserga del remate, ya me lo adjudico en los 800. Bueno, pues es derecho del acreedor hacerlo. Y el deudor no se ve perjudicado porque se lo van a tomar al máximo de lo que dijo el avalúo. O sea, no tiene agravio, ¿verdad? Del precio del remate se paga al ejecutante el importe de su crédito y los gastos de ejecución y le devuelven al ejecutado el remanente. Esto es, en el ejemplo dado, se vende la propiedad en 1,000,000 de pesos y resulta que la deuda es de 800,000, dicen, bueno, te pago los 800,000 tuyos, los que son la deuda. Te pago además los gastos de la ejecución, gastos y costas famosos, y el remanente, si lo hubiera, ponlo en un cheque certificado a disposición del ejecutado, porque pues es suyo. Las condenas sin señalamiento de cantidad líquida, así como los daños y perjuicios por incumplimientos de obligaciones, se tienen que cuantificar en un incidente de liquidación. ¿Por qué? Porque hay muchas condenas que no te dicen la sentencia cuánto vale. Se le condena el pago de intereses moratorios. Ajá. Pero ¿cuántos son exactamente? Tienen que calcularse al día que se haga el pago. ¿Cómo? Pues a través de un incidente. Se condena el pago de gastos y costas, pero no los he cuantificado porque no sé cuánto voy a gastar en la fase de ejecución. Se hace la planilla de liquidación. Y así sucesivamente. Bueno, pues la verdad es que ha estado bastante rápida esta charla, pienso yo, se me fue de volada esta hora y fracción. No sé si haya alguna duda, algún comentario antes de cerrar, que de aquí me voy corriendo a otro evento. Venga. Maestro, buenas noches. Disculpe, nada más una duda. Cuando no conocemos los bienes que pueda tener el deudor, ¿qué es lo más recomendable? No sé, ¿cómo podemos hacer como su búsqueda? Me queda claro que en el registro público podemos hacer una búsqueda, pero en dado caso de que no encontremos bienes inmuebles, ¿cuál sería la recomendación para tratar de ejecutar una sentencia de condena? Pues mira, yo lo que suelo hacer, porque es difícil que conozcamos dónde está el patrimonio de una persona, peor aún si no se tiene mucho vínculo con ella. De entrada, el registro público es un punto de partida. 2, oficio a la Comisión Nacional Bancaria de Valores para que a su vez esta comisión gire oficio a los bancos, agregándole el RFC y o CURP de la persona deudora, si es empresa, pues el RFC, para que te informe si tiene cuentas bancarias, si tiene saldos. 3, si pudiera tener bienes muebles como vehículos, pues ir al equivalente a tránsito y control vehicular, o como se llama en su estado de la República. 4, si se trata de una empresa y ustedes conocen que la misma puede tener contratos, al menos los registrados, los gubernamentales, pues meterse a la página de Compranet, así se llama, Compranet, para ver si tiene alguna licitación donde funja y tenga crédito vigente para embargar el derecho de cobro o las estimaciones de ese contrato. 4, pues ir al domicilio
aunque sea por molestar, porque pues vas a una oficina y nadie quiere llevarse el escritorio, la computadora, la impresora, pero aunque sea para presionar, ir a hacer extracción de bienes. A lo mejor tiene un cochecito, a lo mejor tiene 5 computadoras, a lo mejor tiene 2 escritorios. Esa es mi sugerencia, pues ser creativos. También de repente, pues un poco investigar dónde pudieran estar los bienes de la persona. Si yo tengo un crédito contra don Jorge Obregón, pues difícilmente lo buscaría en el registro público de la Ciudad de México. No quita que lo haga, pero difícilmente me aparecería aquí porque tengo entendido que él no radica acá. Tampoco sé, no tengo seguridad que en Saltillo, Coahuila pueda tener, pero me es más probable, si esa es su residencia, que tuviera un patrimonio allá, a que lo tuviera en Tlaxcala o en San Luis Potosí, por probabilidad. Entonces le pido al cliente, oye, dime de dónde es esta persona, qué sabes de él, para andarlo buscando, porque no hay un registro público nacional. Otra que se me ocurre es, ahora con el uso de las redes, googlearlo. Entonces de repente yo me entero que don Jorge, si me debe 100 pesos, pero ya lo busqué de todas las formas y no aparece nada, y lo googleo. Y me aparece que tiene 3 juicios, uno civil, uno laboral y uno administrativo por allá. Pues me pongo a investigar de qué tratan esos juicios. A lo mejor tiene un laudo laboral a su favor. Pues, ¿qué hago? Pues le embargo el derecho de cobro de ahí. No sé. Digamos que esa es la parte creativa que hay que meter el abogado. Gracias. Rosy. Sí, maestro, pues por ahí va el comentario que acaba de preguntar la abogada. Pues que siempre hay que perseverar, ¿no? Porque, por ejemplo, en alguna ocasión yo ya he embargado sueldo y en este caso era un agente de ventas y pues así entre poquitos y muchos se logró recuperar 80,000 pesos. En otra ocasión se trataba de un cañero y uno a veces piensa que como es un predio ejidal, uno no puede embargar el dinero que ellos reciben por sus contratos que celebran con los ingenios por la venta de su caña. Entonces también en un momento me tocó demandar también embargar ese tipo de, por así decir, que no son estimaciones, son pagos derivados de la venta de la caña al ingenio. Entonces, como dice usted, es cuestión de estar buscando pasar, por ejemplo, en las ciudades que son pequeñas, a ciertas horas afuera de las casas para ver qué carro está estacionado, tomar las placas, tener algún amigo o amiga en tránsito que nos haga búsquedas de registros vehiculares para ya llevar los datos, incluso número de serie, número de motor. Te dan todo eso cuando tienes ciertas amistades, te dan toda la página de la unidad. Y obviamente, pues, lo general y a lo que uno quisiera siempre es embargar bienes inmuebles. Y también las estimaciones de Pemex pues, son las mejores, porque Pemex, por ejemplo, a mí me ha tocado que llegando el oficio de embargo, aun cuando todavía no hayan cobrado estimaciones o porque tienen algún problema con sus contratos que han hecho con Pemex y por alguna cuestión no les pagan a ellos, ahora sí que estando girando y girando oficios a Pemex, ellos cumplen inmediatamente una vez que ya está disponible el pago para su proveedor. Entonces, sí, cuestión de hacer todo eso. Sí, y fíjate que ser creativos, a mí también me ha funcionado que de repente, cuando menos piensas, pues brinca la liebre, porque alguien que ahorita no tenga nada de patrimonio ejecutable, pero pasado mañana consiguió un trabajo y un sueldo, o a lo mejor recibió una herencia y le ingresó algo a su patrimonio, a lo mejor necesita descongelar una cuenta que le dejaste embargada, pues así. Bueno, jóvenes, pues la verdad es que agradezco mucho la invitación de mi amigo Javier Cabrera y lo felicito por hacer esta labor de divulgación de la ciencia jurídica de entrada en su patria chica, en Yucatán, adicionalmente, pues a distancia con compañeros de otros estados de la República, pues cuenten conmigo para cuando se necesite seguir participando. Espero haber sido útil en algo. Me disculpo por tener que salir corriendo porque tengo otro evento ahorita y como voy, ahora sí que tengo que agarrar carro y es viernes, quincena, tráfico chilango, pues se pone complicado. Pero gracias. Cualquier otra
otra cuestión, me reitero a sus órdenes. Me pueden encontrar en redes sociales, en todas como juan.m.becerril, juan.m.becerril, así de fácil. También en el Instituto de Actualización Jurídica Becerril de la Yata, así se llama, y en redes aparece, pues viene información sobre cursos, conferencias que damos. Algunos son cursos privados, contratados, algunos otros son clases gratuitas que damos abiertas al público. Normalmente damos 1 o 2 clases gratuitas al público al mes. Entonces, pues hay para todas las posibilidades de estar en contacto con nosotros. Les agradezco de nuevo su invitación, el tiempo, y les deseo que tengan un buen fin de semana a todos. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias, Juan Manuel. Gracias, maestro. Claro que sí, maestro, mil gracias y ojalá pronto lo tengamos. Ahora sí que en vivo y a todo color acá. Espero Cordialmente invitado. Pronto ir a la Blanca Mérida para que me lleven por ese SIC de Venado, que me encanta. Vale. Muy bienvenido. Muchísimas gracias, maestro, y muy buenas noches. Gracias, saludos a todos, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bye.